El título de nuestra conferencia en esta mañana es con signos de interrogación: ¿es Dios Jesucristo? ¿Es Dios Jesucristo? O sea, vamos a demostrar y vamos a probar que Jesucristo no fue un simple ser humano, sino que Jesucristo fue realmente y es Dios en la carne. En Juan capítulo 14, versículo 6 al versículo 10, Cristo dijo estas palabras asombrosas, maravillosas, penetrantes y profundas. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¡Qué tremendo! ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hace exactamente 33 años que mi hermano Alejandro me trajo una Biblia. Yo era un ateo, militaba en el Partido Comunista, estaba apasionado con la dialéctica materialista y el marxismo, convencido de que se necesitaba una revolución social en el mundo entero, en los países del tercer mundo, para acabar con el capitalismo, la burguesía, el proletariado pudiera tomar ocupar el lugar, y todas estas filosofías ateas comunistas. Cuando mi hermano Alejandro hace 33 años me trajo la Biblia, me la abrió precisamente en Juan capítulo 14, y los versículos que leí hace 33 años, que entraron como una espada, como una lanza que me atravesaba lo más profundo de mi vida, fueron precisamente estas palabras de Jesús. Anteriormente yo había leído de Sigmund Freud, había leído de Friedrich Nietzsche, había leído 3 libros de Jean-Paul Sartre, había leído a Ingersoll, leí el libro de ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell, había leído los escritos revolucionarios del Che Guevara, me eché toda la vida de Buda. El título de nuestra conferencia en esta mañana es con signos de interrogación: ¿es Dios Jesucristo? ¿Es Dios Jesucristo? O sea, vamos a demostrar y vamos a probar que Jesucristo no fue un simple ser humano, sino que Jesucristo fue realmente y es Dios en la carne. En Juan capítulo 14, versículo 6 al versículo 10, Cristo dijo estas palabras
me eché toda la vida de Buda, la vida de Zoroastro, la vida de los gurús, estaba estudiando ya el Ramayana, etcétera, etcétera. Y cuando vengo a este volumen que es la Biblia y me encuentro con estas palabras, inmediatamente vino a mi mente hacer una comparación. Poner todo lo que yo había escrito en los libros religiosos y filosóficos, porque nadie jamás en la historia había hablado como este hombre llamado Jesús de Nazaret. Cuando él dice que nadie va al Padre si no es a través de él, es una declaración para el mundo intolerante. ¿Cómo que, como dicen los cristianos y me han dicho en los debates, cómo dicen ustedes son intolerantes, nos tachan de esta manera, que nada más hay un solo camino? Al mundo no le gusta esto, porque es una declaración radical. Dice Jesús que no hay ningún otro camino más que Él. Y esta es la razón por la cual Él bajó a este mundo para decirnos lo siguiente: ¿saben una cosa? Ustedes los seres humanos no van a inventar la manera de llegar al cielo. Ustedes no van a establecer los términos porque ustedes no son dioses. Es mi Padre el que ha determinado la manera como nosotros debemos entrar arriba al cielo. Así que yo vengo a decirles a ustedes que mi Padre en su soberanía y en su sabiduría ha determinado que yo baje en forma humana y les diga que nadie va a poder entrar al cielo si antes no viene a mí. Así que si tú quieres conocer a Dios, no lo vas a conocer en un viaje de peyote, ni de hongos alucinantes, ni en un viaje de LSD, ni a través de la meditación del budismo zen, ni a través de yéndote al Himalaya, ni buscando como Buda, vendiendo todo y buscando la razón del sufrimiento en el mundo. La razón por la cual tú vas a encontrar a Dios es porque primero tienes que encontrar a Jesucristo. Porque para poder conectarnos con Dios y conocer al Padre arriba de Jesús, antes tenemos que estar en Cristo. Porque esta es la forma como Dios lo diseñó. Por eso Él es el que muere en la cruz, y al entrar Él a nuestra vida en la forma espiritual, Él comienza a abrirnos el entendimiento para hacernos comprender la Biblia y entrar a una relación personal con Él, porque el cristianismo no es una religión, no es un organismo. El cristianismo no son preceptos, no son conceptos filosóficos, religiosos, no son dogmas. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica con el Hijo de Dios. Tú puedes ser católico, protestante, testigo de Jehová, mormón, etcétera, etcétera, la religión que tú me quieras mencionar. Todas las religiones las inventamos nosotros los hombres, porque traemos la imagen y semejanza de Dios y tenemos de alguna forma que tratar de comunicarnos con el Creador. Él baja, Dios, al mundo y nos muestra a través de su Hijo cuál es el camino y cómo podemos conocerlo. Si Dios no hubiera bajado al mundo, el hombre nunca hubiera alcanzado a Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. La historia está llena de hombres que han clamado decir que eran dioses, que venían de Dios o que traían un mensaje de Dios. Entre estos se encuentran los césares romanos, que ordenaron que les adoraran como dioses. Mahoma, Sócrates, Confucio, el Dalai Lama, que le dijo al Papa Juan Pablo II en los 90 que él era Dios. Sai Baba, Lao Tse, etcétera, etcétera. Por el otro lado, muchos filósofos, principalmente los del siglo XX, como Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, afirman simplemente que la vida no tiene ningún propósito, más que alguno que tú puedas encontrar dentro de ti mismo. Sin embargo, en toda la historia humana, vemos que solamente un hombre hace 2000 años ha probado. No solamente Jesús dijo que el que lo veía a él era el Padre,
No solamente dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, sino que Jesucristo demostró que Él era realmente el Hijo de Dios, como cuando su Padre lo levantó entre los muertos. Cuando Dios levanta a su Hijo de la tumba y lo saca de la tumba, nos está diciendo, con esta evidencia de que Él vuelve a vivir, les demuestro que Él realmente es la vida, Él es la resurrección, Él es el pan que descendió del cielo, Él es la luz, Él es la verdad, Él es el camino a mí. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, hubiera sido como todo el montón de los iluminados, como San Fra de Perrier, como Moisés, como Mahoma, como Abraham, todos murieron, pero la tumba de Cristo está vacía. Cualquier persona que considere a Cristo un simple revolucionario, como yo lo consideraba antes que fuera cristiano, para mí el Che Guevara y Cristo eran iguales antes, o como uno de los tantos maestros de moral que han existido, como Confucio y como Mahoma y como otras personas que nos han dado lecciones morales, o como otro más de los iluminados, es porque desconoce las evidencias históricas, proféticas y bíblicas acerca de la persona del Hijo de Dios. Nunca jamás se ha escrito en la historia de ningún hombre, de ningún líder religioso con cientos de años de anticipación dónde iban a nacer, quién sería su madre, una virgen, dónde crecería, su ministerio, su forma de morir, quiénes le iban a crucificar, su resurrección y su ascensión y su segunda venida a este mundo a reinar eternamente con nosotros. El libro donde se escribió todo esto se llama la Biblia. Es el libro que tengo en mis manos y que Dios quiera que hayas traído tú esta mañana a esta conferencia. Aquí en este libro, escrito en más de 1500 años por más de 40 autores diferentes, vemos la consistencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que por los 66 libros corre como un hilo de sangre todo lo que es la vida del Hijo de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro de la Biblia, de los 40 autores de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, es el personaje central, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es increíble que nosotros podamos comprender que la Biblia es tan asombrosa y tan maravillosa que comparándola, señores antropólogos y historiadores, comparando la Biblia con los dos mejores manuscritos que existen en la literatura documentados en la historia, que son la Ilíada y la Odisea de Homero, de los cuales solamente hay 643 manuscritos originales. La Biblia tiene más de 24,000 manuscritos parciales y completos. Es más, es tan maravillosa la Biblia históricamente que si los manuscritos del Nuevo Testamento fueran destruidos, podrían ser reconstruidos por los padres de la iglesia como Policarpo, Ignacio, Justino Mártir y Clemente. Ahora, si nosotros no tuviéramos la Biblia, hay historiadores que no fueron cristianos, como Plinio, Tácito y Josefo, que en el primer siglo eran pagados por el gobierno romano, y estos tres historiadores, reconocidos a través de la historia humana, mencionan en todos sus libros la vida de Jesús de Nazaret. Vamos a ver entonces a continuación de qué forma la Biblia nos demuestra que Jesucristo no fue un simple hombre. Porque entonces, si Cristo fue más que un simple hombre, más que un maestro de moral, más que un gran filósofo, más que uno más de los iluminados que los hombres consideran, entonces creo que es muy importante en esta mañana, y a ustedes que nos ven por la televisión, que tú le rindas tu vida a este hombre que dijo ser Dios en la carne. Porque si tú no tienes a Cristo, aunque tengas una religión, tu vida está perdida eternamente en el infierno. Vamos a ver en primer lugar que la Biblia le da a Jesucristo el nombre, los atributos
y los títulos que Dios tiene en el Antiguo Testamento. O sea, vamos a demostrar que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Cristo usó los nombres y los títulos de Dios que le dieron en el Antiguo Testamento, y esto fue lo que ocasionó la furia y la indignación de los líderes religiosos que lo trataron de matar por blasfemo. Dice en Juan 5, versículo 18, que cuando Cristo comenzó a hacer aseveraciones sobrenaturales de su deidad, dice Juan 5, 18, los judíos procuraban aún más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Esto enfureció a los líderes religiosos, porque en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículo 4 decía: Shema Yisrael Adonai Elohim, en el hebreo, que significa: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ejad en el hebreo es uno. Entonces los judíos no podían entender cómo había dos dioses. No podían entender en el Nuevo Testamento cómo podía Jesucristo decirse que Él era Dios, cuando ellos habían sido enseñados de que había un solo Dios. Entonces nos damos cuenta que los hombres en el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino, se creían con un intelecto absolutamente grande y que podían dominar todos los conceptos filosóficos que existieran. Y lo mismo pasa con nosotros también. Yo he tenido pláticas con rabinos judíos, y su principal obstáculo de muchos rabinos judíos por no creer en Cristo es porque dicen que los cristianos somos politeístas, que porque adoramos a tres dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, es muy importante que ellos hablen de esta manera sin criticarlos por ignorancia, porque los pensamientos de Dios trascienden nuestros pensamientos, y no son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Permítanme explicárselos físicamente. Si yo pongo aquí una cortina, un prisma, esto es un prisma, y aquí están ustedes sentados del lado izquierdo, ustedes del lado izquierdo no ven el lado derecho, y ustedes que están en el lado derecho van a ver solamente lo que va a estar al lado derecho. Si yo dirijo un rayo de luz blanco al prisma, los que están aquí en el lado izquierdo, ¿qué van a ver? Un rayo de luz blanca. Pero ustedes ya no van a ver, al entrar el rayo de luz al prisma, se descompone en 7 colores. Entonces, ustedes, yo les pregunto, ¿qué fue lo que vieron? Y aquí van a decir 7, y aquí me van a decir 1. Entonces son 7 en 1. No son 7 diferentes, son 7 descomposiciones de la luz manifestadas en 7 colores, pero lo que se dirigió fue un rayo de luz blanca, de donde proceden todos los colores. Entonces lo mismo es Dios. Dios, vemos que Dios es uno, pero cuando Dios atraviesa la barrera del tiempo y del espacio para poder manifestarse a una humanidad con un intelecto de ostión que tenemos, con una capacidad intelectual mínima, el mismo Alberto Einstein aseveró que probablemente habíamos alcanzado un 6, un 8% máximo del desarrollo intelectual del cerebro. ¿Se imaginan qué potencial tenemos en el cerebro? Que un niño de 6 años puede hablar 4 idiomas. Un niño de 10 años puede hablar 10 idiomas. Hay niños de 14, 15 años de edad que ya se graduaron de la universidad, que hicieron 1, 2 años o 3 años en un solo año, del genio y de la inteligencia que tienen. Hay personas como Stephen Hawking, el científico físico matemático de Inglaterra, que ya se está muriendo, por cierto, ¿verdad? Y que además es ateo, que tú le presentas una hoja con 25 ecuaciones, y Stephen Hawking ve las 25 ecuaciones en 1 minuto y las memoriza todas. Hay otros hombres que tú los sientas
es una persona que está ciega, que lo pasaron el otro día en la televisión, que tiene una capacidad musical la más grande de los hombres ahorita en el planeta Tierra. ¿Qué hace este hombre? Este hombre está ciego y comienza a hacer así caras, ¿verdad? Y tiene un poco de dislexia y tiene un poco de malos hábitos, y de tics, etcétera, etcétera. Pero tú lo sientas, por ejemplo, y le tocas el jarabe tapatío en el piano. Taratá, 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 taratá. Entonces él se sienta, nunca lo había oído, él se sienta en un piano y toca, una sola vez ha oído el jarabe tapatío, Raúl, y toca el jarabe tapatío. Le tocas la novena sinfonía de Beethoven o en un disco, lo sientas en el piano y toca absolutamente las piezas musicales que ha oído por primera vez. Esto sobrepasa la capacidad de poder entender a dónde puede llegar la musicalidad. Si tú tuvieras 5 hijos y el primero nació con gonorrea, el otro nació ciego, el tercero nació sordo, el cuarto nació con enfermedades venéreas y la madre está embarazada del 5.º hijo, ¿qué le aconsejarías a la madre? ¿Que tuviera o que no tuviera el hijo? Casi todos le dirían, oye, con esos antecedentes mejor no tengas nada. Escuchen, si esa madre no hubiera tenido al 5.º hijo, no hubiera nacido el más grande compositor musical de la historia, Ludwig van Beethoven. ¿Quiénes somos nosotros? Nos preguntamos, pero no hemos descubierto que lo que más expande nuestra mente para comprender a Dios, escúchenme con mucho cuidado, santos de Dios, es la memorización de la Biblia. Los cristianos que no memorizan 2, 3 versículos diarios, que puedo pasar aquí y no saben ni el Salmo 23 de memoria, ya sería el colmo de los colmos. Si no saben ni el Salmo 91 de memoria, no puedes citar más que Juan, de tal manera Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, es el único que te sabes. El cristiano que no ejercita la memoria, que es el cerebro que comienza a expandirse, es como un globo. Mientras más guardas, más se hace grande, más se hace grande, más se hace grande. Es lógico que al expandirse el cerebro, al memorizar la palabra, más comprensión y discernimiento espiritual tienes. ¿Por qué creen que Dios le dijo a Josué en Josué 1, 8 y 9, día y noche guarda este libro de la ley? ¿Cómo puedes guardarlo si no lo memorizas? Si no estás con el hábito bendito de memorizar 2, 3 versículos diarios, nunca tu mente se va a expandir. Vas a tener una comprensión muy limitada. No vas a salir de San Juan. No entiendes las cosas del Apocalipsis, no entiendes las cosas de Ezequiel, no entiendes la predestinación, como dicen muchos muchachos. Explícame la predestinación y explícame por qué Dios es misericordioso y estas cosas. Quieren respuestas, pero no quieren pagar el precio, porque las cosas de Dios se revelan por el Espíritu. Y el entendimiento no te lo da la razón humana, te lo da la revelación espiritual. A los que memorizan diario la palabra de Dios. Un cristiano tiene que memorizar mínimo un capítulo de la Biblia a la semana. ¿Cómo le puedo hacer, hermano? Estoy trabajando y estudiando. Agarras 10 versículos, los recortas y los pegas en el volante, otro en el espejo, otro en tu radio, ¿verdad? Y te levantas y te rasuras y ahí estás, ya estás memorizando, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo y tienes tarjetitas por todos lados, estás en el lonche, estás buscando la manera y en la noche le preguntas a tu esposa, tómame tus versículos. Y te vas a sorprender, No digas, es que tengo muy mala memoria, hermano. Tienes muy mala memoria porque ni el corrido del cabello blanco te has memorizado. Muy bien. Cristo usa los nombres de Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a Moisés y le dice su nombre. Escuchen bien, una cosa es el nombre, otra cosa es el título. Cuando alguien me dice a mí, doctor Alducin, doctor no es mi nombre, es un título. Si yo le digo a una persona, señor González, señor, ¿verdad? Es un título que lo clasifica en su género masculino. Señor, no le digo señora, señor, pero su nombre es
Mauricio González, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos nosotros de Dios, Dios no es el nombre de Dios. Cuando hablamos de el Altísimo, tampoco es el nombre de Dios. El Shaddai, tampoco es el nombre de Dios. Son atributos que Dios tiene. El nombre de Dios es Yahweh. Yahweh en el hebreo, que no tiene vocales. Por eso los judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios, porque no tiene vocales. Y la palabra Yahweh, en Éxodo 3, 13 al 15, cuando Dios le dice a Moisés, mi nombre es Yahweh, la palabra Yahweh en el hebreo significa yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que siempre he sido. En otras palabras, dentro de la espacio y tiempo donde ustedes viven, mis chiquitines, yo soy el Dios eterno, bajo al espacio y al tiempo donde se encuentran ustedes, y quiero decirles que para mí no existe el espacio ni el tiempo. Yo habito la eternidad y puedo entrar a la dimensión de ustedes de 4 dimensiones. Nosotros habitamos 4 dimensiones. Dios es multidimensional. Dios no tiene dimensiones, ¿verdad? Él ha habitado siempre la eternidad. Cuando la Biblia dice en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, no solamente en el principio existió el universo, sino que fue el principio, escúchame, fue el principio del espacio y del tiempo también. Antes no había espacio ni tiempo. Cuando dice en el principio, ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó el espacio. Entonces lo que trasciende el espacio y el tiempo es la eternidad, que muy difícil lo podemos comprender. Entonces Dios dice, yo soy el que soy, siempre he existido, no cambio, no puedo tener ninguna sombra ni variación alguna. Mi carácter es permanente, mi sabiduría es constante, mi santidad no se puede mezclar con la justicia tiene que cumplirse para que mi santidad pueda prevalecer, etcétera, etcétera. Y Dios nos revela en la Biblia su carácter. Y este carácter de Dios es el que tenemos nosotros que conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero. Juan 17:4. La vida eterna es conocer a Dios, el carácter de Dios. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué permite lo que permite? ¿Cuáles son sus razones sabias escondidas detrás de no cometerás adulterio, no cometerás inmoralidad? Jóvenes, no se dejen manosear por sus novios, no vivan en amaciato con su pareja. ¿Cuál es la sabiduría detrás de estos mandamientos tan profundos que, oye, me está negando placer Dios? No, al contrario. Detrás de cada orden de Dios, detrás de cada mandamiento de Dios, se encuentra la sabiduría de Dios. Dios nos ama tanto que nos quiere cuidar, nos quiere proteger, quiere que nos vaya bien en la vida, quiere que prosperes, quiere que triunfes en tu matrimonio, que tengas sabiduría para guiar a tus hijos, para que tu negocio prospere y tú lo sigas bendiciendo con las entradas de tu negocio y sigas bendiciendo su reino. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros vivimos y caminamos en santidad? Pero el ser humano no entiende esto y cree que el pecado te ofrece un dulce, 2 dulces, 3 dulces. Y aquí está Dios con una bolsa llena de dulces. Si supieras que son migajas el placer que estás experimentando comparado con las abundantes riquezas y bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus hijos. Si tan solo supiéramos cuánto nos ama Dios. Cristo en Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, usa el nombre de yo soy el que soy cuando le dice a los fariseos, ustedes son de abajo, Juan 8, 23, 24, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que si no creen que en el griego se tradujo yo soy,
si no creen que yo soy, aquí está Cristo adjudicándose el nombre de Jehová en el original griego, en la transliteración del hebreo al griego. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Ahí mismo en el versículo 57 y 58, dice la Biblia que entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, Cristo aquí se adjudica que Él es eterno, que Él había existido antes de Abraham. Estamos hablando 2000 años antes de que Él había existido, Él ya existía. Jesús dice: yo siempre he existido, yo soy el eterno Dios. Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Al pronunciar estas palabras, lo quisieron matar a pedradas, porque la pena por blasfemia en Levítico 24:16 era la pena capital. Por eso intentaron tantas veces matar a Cristo, porque se hacía igual a Dios. Cuando Marcos inicia su evangelio, en el capítulo 1, versículo 3, es increíble que él esté citando las palabras de Isaías 43. En Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová. Así dice en el Antiguo Testamento, Isaías 43, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios. Y cuando Marcos, el evangelista, en el capítulo 1, versículo 3, cita las palabras de Jehová, de Isaías, dice Marcos: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Marcos está diciendo: Jehová, que dijo en el Antiguo Testamento que prepararon sus sendas, es Jesús, que viene precisamente como Jehová al Nuevo Testamento. En segundo lugar, no solamente Cristo adjudicó el nombre de Jehová a Él, yo soy el que soy, sino que también Dios, la palabra Dios en el Antiguo Testamento es la palabra Elohim, que habla siempre de una pluralidad. Yo a muchos judíos, cuando discuto con ellos, les digo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el hebreo dice Bereshit Samajim Elohim Haaretz. En el principio Dios hizo, y la palabra Dios es Elohim, que es plural. Entonces los judíos dicen: bueno, realmente es una pluralidad. Ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba hablando que estaba trabajando en el universo a través de tres manifestaciones: el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Los tres son la misma esencia. Ese es exactamente como un huevo también. ¿Qué es un huevo? Cáscara, clara y yema. Si yo tengo la yema, ¿es huevo? No, es parte del huevo. ¿La clara es el huevo? No, es parte del huevo. El huevo es las tres cosas, pero las tres cosas son un huevo. No son dos huevos, ¿verdad? Es uno solo. Entonces, esto es lo que tenemos que ir comenzando a entender. El agua, H2O, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Cuando el agua es líquida, ¿es H2O? Cuando el agua es hielo, ¿es H2O? ¿Y cuando el agua es vapor? Bueno, aquí tenemos una fórmula química, H2O, manifestada en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Pero en los tres estados es la misma esencia, mantiene la misma composición química.
No son tres estados, manifestaciones diferentes. Es la misma agua en tres estados. ¿Me van siguiendo? Para que vayas comprendiendo un poco a poco, ¿verdad? En nuestra limitada comprensión, la Trinidad. No son tres dioses. Es la misma esencia de Dios manifestada en tres personas. Es un solo Dios en tres personas. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 1:8, bajo la cultura judía, repito, existía un solo Dios. Veamos en el Nuevo Testamento de qué forma a Cristo se le llama Theos, Theos, que se traduce Dios. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Segunda de Pedro 1:11, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 20:25, 27 y al 28, Tomás tenía dudas de que Cristo resucitó. Pero cuando se le aparece Jesús en Juan 20:27 y 28, le dice Jesús: pon tu mano en mis manos, mete tu mano en mi costado, toma y voy. Y no seas incrédulo, sino cree. Y entonces Tomás le dice a Jesús: mi Señor y mi Dios. Y Cristo acepta el título de Dios por uno de sus discípulos. En Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando se profetiza la venida de Cristo, vean los títulos que el Espíritu Santo usa para Jesucristo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Qué chistoso que la palabra admirable en el hebreo es Pelé. Como el jugador de fútbol, Pelé, ¿verdad? Edson dos Santos de nacimiento, Pelé es la palabra admirable, y realmente es el hombre que más admirado dentro del fútbol al mundo entero. Su nombre será Pelé, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se está profetizando que el Mesías sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. Sería el Padre el que bajara, pero como a Dios no le ha visto el Padre, Él tenía que tomar una forma humana para poder manifestarse a nosotros y que pudiéramos admirar en la vida de Cristo. ¿Quién quiere saber cómo es Dios? Ve a Jesucristo. ¿Quién quiere saber cómo habla Dios? Escucha lo que Cristo habló. ¿Quién quiere conocer el corazón de Dios? Lee los evangelios y ve lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él habló, todo lo que Él obró, era el Padre trabajando en su vida. Él no actuó nunca por su propia voluntad. Cuando Cristo sanaba a alguien, no era Cristo el que sanaba, era el Padre a través de Él. Cuando Cristo echaba demonios, no los estaba echando Cristo, lo estaba echando el Espíritu del Padre a través de Él. Él negó usar sus poderes. El diablo le dijo: convierte esas piedras en pan, o sea, actúa sin tu Padre, independízate de tu Padre y come y no te mueras de hambre. Y Cristo no venía a actuar con sus poderes, renunció a sus poderes, a las prerrogativas de sus poderes, sin perder su divinidad, pero se negó a actuar independientemente del Padre. Y esto es precisamente lo que es un cristiano. El diablo me dice: actúa en la carne, haz esto, dale de comer a tu carne, actúa de esta manera, véngate de esta persona. Y veo la voz del Padre que me dice: mi venganza es mía, no te vengues. No veas a esa mujer, no es tu esposa, me dice Dios. Entonces comenzamos a ser dominados por el Espíritu de Dios. Los mandamientos de Dios habitan en nuestro corazón y comenzamos a actuar, a ver, a hablar exactamente lo que el Padre quiere que veamos, hablemos y actuemos. En Gálatas 2:20 el apóstol lo dice con estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya
no vivo yo. Ya estoy muerto en la cruz. Ya no voy a hacer lo que mis placeres, lo que mis sentimientos, lo que mis deseos. Ya no quiero hacer nada. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivas para ti. Crucifica tu ego. Muere a ti mismo. Porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no va a llevar fruto. Nunca vas a producir nada. Para poder producir fruto, hay que morir a nuestro ego, a mis intereses, a mi agenda personal, a lo que a mí me satisface. Decía hace poco el doctor James Dobson, un gran psicólogo en Estados Unidos cristiano, que más del 85 tíos, cuando van a consejería, el más del 85%, ella o él dicen lo siguiente: ¿por qué se quiere divorciar, señora fulana de tal? Porque no me hace feliz. ¿Por qué se quiere divorciar, señor Juan Camaney? Porque ella no me hace feliz. Estamos buscando que alguien nos haga felices en lugar de nosotros tratar de hacer felices a la persona con la que tú vives. Pues voy a otra iglesia porque en esta iglesia no me aman. Nadie me saludó y nadie me abrazó. Tú no vienes a la iglesia a que te amen. No vienes a buscar quien tenga misericordia. No vienes a buscar quien ore por ti. No vienes a buscar quien te abrace a ti. Vienes a la iglesia a buscar a quién puedes tú amar, a quién puedes tú abrazar, a quién puedes tú orar. Sí, tengo muchos problemas y llego a la iglesia cargado, hermano, de problemas. Olvídate de todos tus problemas y no me olvido de mí mismo, me olvido de mi ego y voy a buscar a quién poder amar y a quién poder ayudar. Y cuando tú haces eso, cuando te sales de ti y de tus intereses, es cuando viene un poder sobrenatural sobre tu vida que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y entiendes por primera vez lo que es vivir para Cristo. Si tan solo nos saliéramos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces me he cansado de contarles el gran ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, la viejita monjita? Ahí en el desayuno les compartí este testimonio también. Ahí está en Nueva York la viejita, la chaparrita fea con cara de nuez y con cara de, ¿verdad? Lo que tú quieras, lo más feo que hay posible, chaparrita, así toda narizona, toda así. Y le dicen los periodistas: oiga, señora Madre Teresa, quédese aquí en Nueva York, aquí puede tener usted un buen hospital y aire acondicionado y le podemos arreglar todo. No tiene usted por qué irse allá a la pobreza, a la insalubridad de la India, etcétera, etcétera. Aquí puede usted ser feliz. Y se voltea a la Madre Teresa y les dice a los periodistas, antes de subirse al avión de regreso a Calcuta con sus leprosos: señores periodistas, he descubierto hace muchos años que la comodidad para vivir, los placeres de la vida, la popularidad, la fama, no pueden dar la verdadera felicidad. He descubierto desde que vivo para mis leprosos que realmente ahí se encuentra el secreto de la felicidad. Vivir para los demás. Vivir para los demás. Y Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Filipenses 2:8 en adelante, sino que se despojó de sus poderes y bajó a nacer en un pesebre, sin anestesiólogo, sin sábanas, sin alcohol, sin ninguna cosa que pudiera ayudarlo a infecciones, sin una porra, sin orquesta, sin nadie, con vacas y con becerros. El creador, el juez, el sustentador del universo, el que con su palabra dijo que sea el universo, baja a nacer en un pesebre. ¿Por qué hizo Dios eso? Para destruir nuestra sabiduría, para enloquecer el entendimiento de los entendidos. Porque Dios es un Dios humilde para decirnos: aquí se encuentra la felicidad. No es en que nazcas en buen hospital, no es en que tengas padres millonarios, no es en que hagas dinero, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que tiene.
La felicidad se encuentra en la humildad, en estar contento con lo que tienes, en vivir para Dios y buscar a quién ayudar, por quién orar, por quién llorar, a quién abrazar. Y eso es lo que es el matrimonio. Dos seres egoístas, uno quiere que la haga feliz, ella quiere que lo haga feliz, truenan. Comienzan las chispas. La causa de los divorcios es precisamente esto, ¿verdad? Que cada quien quiere vivir su vida. Tú no me das esto, tú tampoco me das esto. Están buscando lo de ellos. El matrimonio es para maduros, para una mujer y para un hombre que han entendido que se van a juntar para buscar el uno al otro, a hacer feliz al otro. Pues yo la quiero hacer feliz, pero ella no me hace feliz. Es problema de Dios, tú síguela haciendo feliz. Síguele abriendo la puerta del coche, síguele dando rosas, síguela bendiciendo, síguele diciendo que la amas. Y si ella te dice, ¿te recuerdas al 10 de mayo? Déjala que se encargue a Dios. Es problema de ella. Cristo no estuvo en la cruz, ¿verdad? ¿Me aman? No, si tú eres el Hijo de Dios, desclávate tú. Sí, pues van a ver ahorita que me baje. El amor es sufrido, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo espera, todo lo soporta. Y si tú tuvieras mucha teología y mucho conocimiento y hablaras en lenguas y te echaras de machincuepas y gritaras y se te aparecieran y eres visionario y te dicen el apóstol y el profeta y no tienes amor, no vales un cacahuate a los ojos de Dios. Como hace algún tiempo, ustedes saben, nací en el Evangelio, en la teología calvinista. Los dones no existen, se acabaron, fueron para otra época. Y así me enseñaron. Y en el seminario, en todo lo que estuve estudiando a través de los libros y maestros, eran bautistas, ¿verdad? Eran totalmente extremos, anticarismáticos. En los 90 tengo una experiencia con Dios maravillosa. Me humilla Dios y me muestra que el hecho de que muchos abusaran de los dones no implicaba que habían dejado de existir. Entonces ya me abría los dones y me acuerdo de la iglesia que teníamos en el Cine Apolo. Me dijeron la mayor parte de las personas y mis líderes es que Armando ya cambió de doctrina. Ya yo era un apóstata, yo era un hereje y les contesté un día, yo no he cambiado mi doctrina, aumenté mi doctrina y mi conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces comencé a tener muchos ataques de muchos hermanos extremos que comenzaron a perseguirme porque ya me decían que yo echaba demonios y que yo hablaba en lenguas. Y por cierto, nunca he hablado lenguas. Creo que hay lenguas y gloria a Dios para que hable lenguas. Yo nunca he hablado en lenguas. Billy Graham nunca habló en lenguas. Luis Palau nunca hablaba en lenguas. Y los más grandes hombres no hablan en lenguas. Y los que hablen, pues gloria a Dios, no estamos en contra de eso. Cada quien sus dones, a mí no me dio Dios ese don. Y comenzaron a perseguirme y yo comencé a entender que aunque eran muy teólogos y muy doctrinales, no me amaban. Y me preguntaba, ¿por qué no me aceptan como soy? ¿Por qué? Porque no entendieron que el amor es la preeminencia. El amor cubre multitud de pecados. Entonces yo me puedo encontrar un hermano que me dice que él cree que la salvación se pierde, que él cree que existen lenguas, que él echa demonios y yo no lo creo. Pero ¿sabes una cosa? Yo lo abrazo y le digo, ¿sabes? Te amo porque eres mi hermano en Cristo. ¿Estás bajo la sangre? Nos vamos a ver en el cielo.
Aquí abajo no nos vamos a poner de acuerdo, pero Dios me manda que yo te ame porque tú tienes la sangre de mi Señor Jesucristo. Y cuando entendemos eso, ya no hay bautistas, presbiterianos, esta amistad cristiana, vida nueva para el mundo, ya somos hermanos en Cristo. Y a lo mejor los presbiterianos ponen énfasis en bautizar por aspersión, los bautistas te sumen debajo del agua. Aquí tenemos una doctrina un poco más equilibrada, pienso yo, etcétera, etcétera, pero no nos queremos más que nadie, los amamos a todos y los aceptamos a todos. Yo voy a Colombia con hermanos pentecostales, con hermanos nazarenos y los amo, me someto a ellos. Hemos ido a iglesias donde los hombres se sientan del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo con velo. Y si mi esposa va, le ponen velo, pues que se lo ponga para no tropezar a nadie. Hay iglesias donde he llegado y me han hecho lavarme las manos antes de tocar la Biblia. Porque la Biblia es santa, digo, Virgen del Socorro, ¿verdad? Y me he quedado yo así, ¿qué hago, Dios mío? Me dice Pablo, me hago todos a todos, son mis hermanos. No quiero decir la denominación, pero son mis hermanos en Cristo, pero bien cerrados, cuadradotes, pero son mis hermanos en Cristo. Si yo tengo más conocimiento que ellos no tienen el conocimiento que yo tengo, me someto a ellos, me lavo las manos. ¿Dónde quiere que me eche jabón, hermano? Para no tropezarlos y no decirles, ustedes están mal, ellos no están mal, es la falta de conocimiento que tiene de la palabra de Dios, pero lo más importante es amarlos. Sin eso no somos nada, nunca jamás en la historia. Recuerda durante toda tu vida, nunca te creas superior a nadie. Nunca creas que porque tienes más conocimiento eres superior. Ama a las personas, no discutas con los débiles en la fe. Romanos 14:1. Acepta a tus hermanos. Yo soy vegetariano, pues sigue comiendo ensaladas. Yo como unos trozotes así de bife tremendos, ¿verdad? Y no lo critiques si él es vegetariano, no critiques al que come entonces esa carne. Cada quien esté convencido, Romanos 14, en su propia mente. Es lo que a Dios le interesa. En penúltimo lugar, Cristo poseía también los títulos de Dios, no solamente Dios, no solamente yo soy el alfa y el omega del Antiguo Testamento. Dios dice yo soy el alfa y el omega. Cristo dice yo soy el alfa y el omega en Apocalipsis. Salvador. Dios dice en Isaías 43:11 yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y cuando nace Cristo en Lucas 1:47 se dice en la Biblia y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Virgen María en Lucas 1:47 dice me regocijo en Dios mi Salvador. La Virgen María reconoce a Cristo como su Dios y como su Salvador. También en la cruz Cristo murió por los pecados de María, porque María nació con pecado como todos los demás. El único que ha nacido sin pecado ha sido Jesucristo. Pero María tuvo que purificarse, pasar los ritos de la purificación, porque también era pecadora igual que nosotros, y fue un vaso de gracia escogido por Dios, pero ella reconoce a Cristo como su Salvador. Y Cristo poseía los atributos de Dios: omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Omnipresencia, Dios puede estar en todos lados. En Mateo 28:20, Cristo dice: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo está con nosotros ahorita, ¿verdad? Y está también en la iglesia pentecostal, y está en la presbiteriana, y está en la nazarena, y están los que están ahorita en Chapultepec orando, ahí está con ellos también. ¿Cómo puede estar Cristo con tantos lugares en Italia, aquí en la Marquesa, en Estados Unidos, en Alaska? ¿Cómo puede estar al mismo tiempo en tantos lugares? Porque Él es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. En segundo lugar, Cristo, dice la Biblia, que también igual que al Padre poseía la omnisciencia. Significa todo lo sabe. Omni, todo, ciencia, conocimiento. En el Salmo 139 dice la Biblia claramente acerca de la omnisciencia de Dios. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoces mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es increíble que cuando tú entraste hoy en la mañana aquí a este lugar,
Tú no sabías dónde te ibas a sentar. Y cuando tú entraste a este lugar, Dios sabía que te ibas a sentar ahí, 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 ahí y ahí. Y la persona que te puso junto, la puso Dios a propósito. Cuando vas en un avión y compras un boleto, yo no sé quién me va a tocar junto a mí, pero está en el programa de Dios. Ahorita cuando termine este servicio, tú te vas a levantar y no sabes exactamente si en 5 minutos o en 6 minutos. Dios sabe en el minuto y el segundo en que te vas a levantar de tu silla, de cada uno de ustedes. Dios sabe cuántos pelos tiene ese pelón, cuántos pelos tiene aquel, cuántos tiene aquel barbón, cuántos tiene Dios sabe cuántos pelos tenemos cada uno. De los trillones de estrellas, cada estrella tiene un nombre. Dios conoce el nombre de cada estrella. Y dice la Biblia en Colosenses 2:3, en Cristo están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque te adoramos como Dios, porque tú eres Dios en la carne. No fuiste un simple ser humano, filósofo, maestro de moral, iluminado, sino que en ti habitaba toda la plenitud de la deidad. Porque por ti fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y la tierra, Señor Jesús. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Jesús, porque Él era también el creador. En esta mañana muchos de ustedes los invito a que vengan a la cruz, que acepten a Cristo no como un gran maestro, revolucionario, iluminado, maestro de moral. En esta mañana tú tienes que hincar tu rodilla delante de Él y llamarle mi Señor y mi Dios. Y ahí desde tu lugar, dile a Cristo estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, yo como Tomás era incrédulo, ahora entiendo que tú eres más que un hombre. Eres Dios que nos viniste a visitar en un cuerpo humano para reflejar la imagen de tu Padre y reflejarnos el carácter y el amor que tu Padre tiene por nosotros al permitir que tú mueras en mi lugar en una cruz. Te invito a que entres a mi corazón porque te necesito como pecador y te pido que me perdones y me des el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.